La llamada de embarque resonó en el aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta. Una promesa de sol y abuelos para los gemelos de 10 años Maya y Jordan. Eran pilotos experimentados que agarraban con fuerza sus cordones especiales para menores no acompañados como si fueran insignias de honor. Pero cuando se acercaban a la puerta de embarque para su vuelo a Orlando, una mujer se interpuso entre ellos y sus vacaciones. Su nombre era Brenda, y su sonrisa era tan delgada y fría como la barrera de plexiglás a su lado. Estaban a punto de aprender que las políticas de las aerolíneas pueden convertirse en armas y que, a veces, las reglas parecen aplicarse solo a ciertas personas. No tenían idea de que su padre, el hombre del que acababan de despedirse arriba, estaba a punto de convertir la puerta B-32 en el epicentro de la mayor crisis de la carrera de ese agente. El aire en la sala B del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta vibraba con una energía caótica única. Era un río de humanidad, una corriente fluida de maletas con ruedas, miradas ansiosas a los paneles de salidas y la sinfonía apagada de 1000 conversaciones simultáneas. Para los gemelos Maya y Jordan, de 10 años, fue un martes más. Habían estado volando la ruta Atla MCO para ver a sus abuelos desde que tenían 6 años y sabían el baile de memoria. Maya, 7 minutos mayor, tenía un aire de liderazgo autoproclamado. Llevaba las trenzas recogidas en una cola de caballo apretada y sin adornos y guardaba las tarjetas de embarque y los pasaportes en una elegante carpeta manila. Jordan, más tranquilo y observador, apretaba la correa de su mochila, que estaba adornada con un llavero del halcón milenario. Ambos llevaban el cordón rojo brillante del programa Young Wings de Apex Air, un símbolo claro e imperdible de que viajaban como mineros no acompañados. Su padre, David, los había dejado hacía unos minutos después de acompañarlos a través del control de seguridad y asegurarse de que estuvieran instalados cerca de la puerta B-32. Se arrodilló, su costosa chaqueta de traje arrugó, y los miró a ambos a los ojos. «Está bien, equipo», dijo con un tono de voz bajo y tranquilizador. «Ya saben cómo funciona. Sean educados. Escuchen a los auxiliares de vuelo y llámenme en cuanto aterricen. Los abuelos estarán ahí esperando». «Entendido. Entendido, papá», Maya había dicho, inflando ligeramente el pecho. «Te quiero, papi», Jordan había susurrado, dándole a su padre un fuerte abrazo. David los había abrazado a ambos con fuerza. El aroma de su colonia, una mezcla de cedro y lino limpio, un consuelo familiar. Les había regalado una última sonrisa, un destello de dientes blancos y brillantes contra su piel oscura antes de darse la vuelta y desaparecer hacia la terminal principal para su propia reunión. Ahora, sentadas en los asientos azules ligeramente desgastados frente a la puerta de embarque, Maya sintió una emoción de independencia. Estaban solos, un equipo. Observaron a la agente de la puerta, una mujer con un severo corte de pelo rubio y una etiqueta con el nombre Brenda, mientras tecleaba frenéticamente en su computadora. Se movía con una eficiencia brusca, casi quebradiza, con los labios apretados en una fina línea permanente. Ya le había gritado a un hombre que le preguntó si el vuelo llegaba a tiempo. «El tablero se actualizará cuando está actualizado, señor». Y había dirigido una mirada fulminante a una joven pareja que luchaba por plegar un cochecito. Entonces llegó el anuncio, abriéndose paso a través del estudio. «Buenas tardes, pasajeros. Ya estamos listos para comenzar el proceso de embarque del vuelo 2146 de Apex Air con destino a Orlando. En este momento, nos gustaría invitar a nuestro personal militar en servicio activo, pasajeros que requieren asistencia especial y familias con niños pequeños a comenzar el preembarque por la línea azul». Los ojos de Maya se iluminaron. «Esos somos nosotros, Jordi», susurró, dándole un codazo a su hermano. «Familias con niños pequeños. Siempre había sido así». Los agentes de la puerta veían sus cordones, veían que en realidad eran niños, y los dejaban pasar con una sonrisa. Les permitía acomodarse antes de la avalancha. Una pequeña y sensata cortesía. Con confianza, Maya se levantó,
se alisó los vaqueros y tomó la mano de Jordan. Caminaron hacia la línea azul de embarque, sus zapatillas chirriando suavemente sobre el linoleum pulido. Fueron los primeros en llegar, sus brillantes zapatillas rojas. Los cordones prácticamente brillaban bajo las intensas luces fluorescentes. Brenda levantó la vista de la pantalla, recorriéndolos con una mirada plana y desdeñosa antes de dirigirse al espacio vacío que había detrás. ¿Puedo ayudarle?, preguntó con voz entrecortada y sin calidez. Hola, dijo Maya alegremente, mostrando sus tarjetas de embarque. Estamos aquí para el preembarque. Brenda ni siquiera miró las tarjetas. Entrecerró los ojos ligeramente. El preembarque es para familias con niños pequeños. Somos niños pequeños, dijo Maya con un deje de confusión en la voz. Señaló a su hermano y luego a sí misma. Somos 10, esbozó Brenda con una sonrisa forzada y forzada. La política es para familias, repitió, enfatizando la palabra como si Maya no la hubiera entendido la primera vez. Eso significa que un padre o tutor viaja con sus hijos. Están aquí tus padres. Nuestro padre nos acaba de dejar, dijo Jordan en voz baja. Volamos solos. Tenemos los cordones. Levantó el suyo, una súplica silenciosa. La mirada de Brenda se endureció. Veo los cordones. Eso tiene su propio procedimiento. Te entregarán a la tripulación de vuelo al final del embarque general. Por ahora, debes esperar a que llamen a tu zona. Por favor, sal de la fila. Hizo un gesto despectivo con el bolígrafo. Un movimiento de muñeca que pareció una bofetada. La crueldad despreocupada los aturdió y los dejó en silencio. La postura segura de Maya se desinfló. Podía sentir las miradas de los demás pasajeros sobre ellos, una mezcla de lástima e impaciencia. Sus mejillas ardían con una vergüenza creciente. Pero siempre embarcamos ahora, insistió Maya, con la voz ligeramente temblorosa. Es más fácil para nosotros colocar nuestras maletas en el compartimento superior antes de que suban los demás. Era un punto lógico y práctico. La paciencia de Brenda, ya de por sí un recurso finito, se agotó. He sido agente de puerta durante 15 años, dijo, bajando la voz. Tono condescendiente que de alguna manera era más fuerte que un grito. Conozco las políticas de esta aerolínea mejor que un niño de 10 años. La cortesía es para los padres que necesitan más tiempo para acomodar a sus hijos, no para que los niños no acompañados suban al avión antes. Ahora, no se lo volveré a pedir. Por favor, hágase a un lado y espere su zona. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, agudas y feas. Los ojos de Jordan se llenaron de lágrimas y se escondió detrás de su hermana, con la cara presionada contra su hombro. Maya se mantuvo firme un segundo más, su pequeño cuerpo rígido con una sensación de profunda injusticia. Se quedó mirando a Brenda, memorizando el rostro de la mujer, la expresión complaciente de su mandíbula, la frialdad en sus ojos azules. Entonces, derrotada, tomó la mano de Jordan y lo condujo de regreso a sus asientos. Su camino de vergüenza es 100 veces más largo que su camino esperanzador hacia la puerta. Se hundieron en las sillas, la vibrante promesa de su aventura ahora cubierta por una gruesa película gris de humillación. La fila para el preembarque empezó a llenarse. Una pareja joven con un bebé en un portabebé. Un padre forcejeando con un niño pequeño. Una madre con 2 niños pequeños a cuestas. Todos ellos pasaron arrastrando los pies, ofreciendo a Maya y Jordan fugaces miradas de simpatía. Los gemelos estaban sentados acurrucados juntos, una pequeña isla de miseria en el bullicioso vestíbulo. Jordan intentaba reprimir sus sollozos mientras sus hombros temblaban en silencio. Maya lo rodeó con un brazo, con sus ojos vidriosos por lágrimas de frustración contenidas. No se trataba solo de subir al avión temprano. Se trataba de ser señalados, de sentirse pequeños y equivocados por razones que no podían comprender. ¿Por qué era tan mala, Maya? Jordan susurró con voz ronca. No lo sé, susurró Maya con voz feroz. Es una mala persona.
Pero mientras lo decía, una pregunta más profunda y desagradable empezó a formarse en su joven mente. Había notado la sonrisa de Brenda, una sonrisa genuina, aunque breve, dirigida a una familia blanca con un niño de edad similar. Pero para ellos, solo existía un frío muro de reglas, como se llamaba la Zona 1. Una mujer que había estado sentada frente a ellos se levantó. Era una joven profesional, de unos 20 años, de mirada amable y un elegante traje de negocios. Había observado todo el intercambio. Antes de ponerse en la fila, se acercó a las gemelas. «Hola», dijo en voz baja, arrodillándose a su altura. «Soy Sara. Vi lo que pasó. Eso no estuvo bien». Maya asintió, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. «Ese agente de la puerta se equivoca», continuó Sara con voz firme. «La política está absolutamente destinada a ayudar a todos los jóvenes viajeros a instalarse. Lo que hizo fue una gran interpretación errónea y, francamente, fue discriminatorio». La palabra quedó suspendida en el aire. Discriminatoria. Maya no conocía la definición legal, pero entendía el sentimiento. Sara les dio una sonrisa tranquilizadora. «No se preocupe, le diré algo cuando llegue». Caminó hacia la puerta, escaneó su tarjeta de embarque y luego se detuvo, volviéndose hacia Brenda. «Disculpe», dijo Sara con un tono cortés pero firme. «Solo quería presentar una queja sobre cómo trató a esos dos niños». Brenda se quedó con la mirada vacía. «Señora, si tiene una queja, puede presentarla en la página web de Apexer». «Lo haré». «Créame», dijo Sara, sin ceder. «Pero también quiero que sepa, como testigo, que su negativa a dejarlos embarcar antes fue completamente inapropiada. Son niños que viajan solos. Son la definición de pasajeros que necesitan más tiempo y ayuda. Su comportamiento fue poco profesional y profundamente cruel». Algunos otros pasajeros en la fila murmuraron en señal de acuerdo. El hombre al que Brenda le había gritado antes asintió con la cabeza enfáticamente. El rostro del agente de la puerta, que había sido una máscara de autoridad a bordo, comenzó a enrojecerse con manchas rojas de ira. «Señora», dijo Brenda. Dijo en voz peligrosamente baja. «Soy la agente a cargo de este vuelo. Estoy siguiendo el procedimiento. Esos niños se embarcarán en su zona asignada y yo los acompañaré personalmente al avión en el momento oportuno. Ahora bien, si no quieren perder su vuelo, les sugiero que suban al avión». Era una amenaza disfrazada de jerga de atención al cliente. Sara sostuvo la mirada un instante más, mientras una silenciosa batalla de voluntades se desarrollaba en el escáner. Finalmente, sabiendo que no podía ganar, negó con la cabeza con disgusto y bajó por la pasarela. Brenda la vio marchar, con una sonrisa triunfal en los labios. Había superado un desafío y había ganado. Tenía el control. Volvió su atención al monitor, ignorando deliberadamente a los dos niños pequeños a los que acababa de avergonzar públicamente. Era la reina de la puerta B-32, y su reinado era absoluto. El proceso de embarque continuó, un flujo constante de personas desfilando. Zona 2, Zona 3. La zona de gemelos era la 4. Cada anuncio era como una vuelta de tuerca más. Observaron cómo el avión se llenaba, sabiendo que sus asientos probablemente eran los dos últimos, en la parte de atrás, y que tendrían que pedir torpemente a la gente que se pusiera de pie, mientras intentaban subir sus maletas a los compartimentos superiores, ya abarrotados. El simple y emocionante viaje se había convertido en un martirio de ansiedad. Maya finalmente sacó su teléfono. Le temblaban las manos. Su padre le había dicho que solo llamara al aterrizar, pero esto se sentía diferente. Sentía que necesitaba saberlo. Encontró su contacto y dudó, con el pulgar sobre el botón de llamada. ¿Qué podía hacer? Ya se había ido. Solo lo preocuparía. Con un suspiro, guardó el teléfono. Tendrían que soportarlo. Eran un equipo. Podrían con un agente de puerta malo. Pero la duda se había sembrado.
No se trataba solo de una persona mala que tenía un mal día. Era algo más. Era una persona con un poco de poder que lo usaba para hacerles daño. Y se sentía personal. Se sentía dirigido. Y era un sentimiento que Maya, de 10 años, y Jordan apenas comenzaban a comprender. David Harrison miró a su reloj. Su reunión en el Apex Sky Club de la Explanada se había alargado más de lo previsto. Las proyecciones trimestrales de ingresos eran sólidas y el ánimo entre los gerentes regionales había sido optimista. Había estrechado manos, compartido risas, y ahora tenía unos preciosos e inesperados 45 minutos antes de su propio vuelo a Chicago para una conferencia. Su primer instinto fue tomar un café y ponerse al día con los correos electrónicos. Pero un pensamiento diferente lo asaltó, una familiar atracción paternal. Los niños, su vuelo a Orlando, no salían hasta dentro de 20 minutos. Podría pasar por la puerta B32, saludarlos por última vez por la ventana, despedirlos. Era un detalle pequeño, pero estos pequeños detalles eran la base de su relación con sus hijos. Una constante seguridad de que, incluso con su exigente trabajo, eran su prioridad absoluta. Se movía por el aeropuerto con la facilidad de quien había pasado la mitad de su vida en ellos. Caminaba a paso rápido y decidido, sus zapatos de cuero lustrados no hacían ruido al tocar el suelo. Al doblar la esquina hacia el pasillo principal de la explanada B, veía a la multitud reunida alrededor del B-32, vuelo 2146 de Apex a Orlando. Sonrió para sí mismo. Maya probablemente estaba organizando sus refrigerios mientras Jordan estaba absorto en su cómic. Pero a medida que se acercaba, la sonrisa se desvaneció de su rostro. Los vio. No estaban sentados cerca de la ventana, observando con entusiasmo al personal de tierra. Estaban acurrucados en sus asientos lejos de la puerta de embarque. E incluso desde esa distancia, podía ver la angustia en su postura. Jordan tenía la cabeza hundida en el regazo de su hermana. Y Maya miraba al frente. Su mandíbula apretada de una manera que reconoció. Era su cara de, estoy intentando no llorar. Un terror frío lo invadió, eclipsando instantáneamente la calidez de la exitosa reunión. Aceleró el paso, sus largas zancadas devorando la distancia. El ruido ambiental del aeropuerto pareció desvanecerse en un rugido sordo. Su atención se centró en sus dos hijos. Maya, Jordan, dijo en voz baja y urgente mientras los alcanzaba. Levantaron la cabeza de golpe. El alivio que inundó sus rostros fue seguido inmediatamente por una nueva oleada de lágrimas. Jordan se arrojó a los brazos de su padre, hundiendo el rostro en la fina lana de su chaqueta. «Papá. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué ocurre? ¿Qué pasó?», preguntó David, acariciando la espalda de Jordan mientras se arrodillaba, y con la otra mano encontró la de Maya. Tenía la mano fría. «Esa señora», exclamó Maya con voz ahogada, señalando la puerta con un dedo tembloroso. «El agente. Ella no nos dejó embarcar previamente. Nos gritó». La actitud de David cambió por completo. El padre preocupado seguía ahí, pero emergió una nueva capa. Algo más frío, más cortante y mucho más peligroso. Miró hacia la puerta y vio a la mujer del rubio corte de pelo, Brenda, que ahora vigilaba con insistencia el paso de otro pasajero. Abrazó a Jordan un momento más, dejándolo llorar. Miró a Maya, cuyos ojos reflejaban una mezcla de dolor e indignación. «Cuéntamelo todo», dijo con una voz tranquila, casi desconcertante. Maya contó toda la historia y su voz fue ganando fuerza a medida que detallaba la injusticia. Ella le contó lo que Brenda había dicho sobre la política, cómo había descartado sus cordones, cómo los había avergonzado frente a todos y cómo había rechazado a la buena mujer, Sara, que había tratado de ayudarlos. Con cada palabra, el músculo de la mandíbula de David se tensaba. No solo estaba oyendo hablar de un empleado grosero. Estaba escuchando una descripción clara y procesable de una violación de política, una falla en la atención al cliente y una posible pesadilla de RRHH,
todo dirigido a sus hijos. Conocía el manual de operaciones de Apex Air de principio a fin. Había ayudado a escribir partes del mismo. El programa de menores no acompañados, denominado a las jóvenes, tenía protocolos específicos diseñados para prevenir exactamente este tipo de estrés. El embarque previo no fue solo una cortesía. Fue una parte clave del protocolo de seguridad y comodidad. Se puso de pie y su figura de 62 años pareció proyectar una sombra repentina sobre el área brillantemente iluminada. Movió suavemente a Jordan para que volviera a sentarse al lado de Maya. «Quédate aquí», dijo, su voz ahora desprovista de toda emoción excepto una tranquila y férrea resolución. «No te muevas, yo me encargaré de esto». Se ajustó la corbata, se alisó la chaqueta del traje y comenzó a caminar hacia la puerta B-32. Ya no era un padre enojado. Era David Harrison, vicepresidente de operaciones en Norteamérica de Apex Air. Y el reinado de la reina Brenda estaba a punto de llegar a un final rápido y definitivo. Los pasajeros que todavía esperaban en la fila de la zona 4 vieron a un hombre negro alto e imponente con un traje formal acercándose a la puerta y se hicieron a un lado instintivamente. Al percibir el cambio en la atmósfera, la temperatura en la puerta B-32 estaba a punto de caer. Brenda estaba en su elemento. Los últimos rezagados de la zona 4 se estaban abriendo paso. Sintió una satisfacción presuntuosa. Ella había manejado su puerta eficientemente, había hecho cumplir las reglas y había puesto a esa mujer entrometida en su lugar. Estaba a punto de hacer la llamada final para abordar cuando lo vio acercarse. Un hombre alto con un traje que probablemente costó más que la cuota de su auto. No tenía prisa, pero se movía con un propósito desconcertante que hizo que se le erizaran los pelos del brazo. Inmediatamente puso su cara de servicio al cliente, una máscara de forzada cortesía. «Señor, lo siento, pero estamos en la última llamada para embarcar. Si estás en este vuelo, necesito ver tu pase inmediatamente». Ella dijo, con un tono preventivamente defensivo. El hombre no perdió el paso. Se detuvo justo frente a su escritorio. Su presencia era tan imponente que parecía absorber el aire del lugar inmediato. No estaba mirando el escáner de tarjetas de embarque ni la pasarela de embarque. Él la miraba directamente. Sus ojos estaban tranquilos, pero tenían una intensidad que a ella le resultaba profundamente inquietante. «¿Es usted el agente de puerta a cargo del vuelo 2146?» Él preguntó. Su voz era tranquila, pero resonó con una autoridad que atravesó el resto del parloteo del aeropuerto. «Lo soy», dijo Brenda levantando la barbilla. «¿Qué puedo hacer por ti?» «Me gustaría saber su nombre y su número de identificación de empleado, por favor», dijo, con un tono todavía perfectamente sereno. La actitud defensiva de Brenda se agudizó hasta convertirse en sospecha. «No estoy obligado a darte esa información. ¿Quién eres?» «Mi nombre es David Harrison», dijo con mirada firme. «De hecho, está obligado a proporcionar su nombre e identificación a cualquier pasajero que lo solicite. Está en la Carta de Derechos del Cliente de Apex, sección 4, subsección B. Pero como parece que hoy le cuesta recordar la política de la empresa, su etiqueta dice Brenda. Entonces Brenda, te lo preguntaré de nuevo. ¿Cuál es su número de identificación de empleado? La cara de Brenda se puso pálida. No se había limitado a nombrar una política. Lo había citado como un abogado. La confianza que había llevado como una armadura comenzó a resquebrajarse. ¿Quién era este hombre? No entiendo de qué se trata esto, balbució, decidiendo hacerse la tonta. Se trata de esos dos niños de 10 años que están sentados ahí, dijo David, señalando ligeramente con la cabeza a Maya y Jordan sin apartar la vista de ella. Mis hijos, los que no permiten embarcar con antelación. Un destello de reconocimiento, seguido de una oleada de pánico puro, inundó el rostro de Brenda. El padre. Este era su padre. Había asumido que se había ido hacía tiempo. Su mente corría, intentando formular una defensa. Señor, como les expliqué a los niños,
La política de embarque familiar es para padres que viajan con alto, dijo David. La palabra no fue fuerte, pero tuvo la fuerza de un golpe físico. La explicación de Brenda murió en su garganta. No me digas cuál crees que es la política, Brenda. Dime cuál es la política. Cítame la frase del Manual de Operaciones del Agente de Puerta, capítulo 3, sección 7, que dice que los mineros no acompañados están excluidos del preembarque. Tómate tu tiempo. Esperaré. Brenda lo miró fijamente, abriendo y cerrando la boca en silencio. Por supuesto, no podía citarla. No existía tal frase. La había inventado. Una ficción conveniente para afirmar su autoridad. El hombre, David Harrison, lo sabía. No estaba adivinando. Lo sabía. La horrible comprensión comenzó a hacerse evidente. Este no era solo un padre enojado y bien informado. Yo estaba usando mi discreción. Finalmente logró decir. Su voz era débil y áspera. La cabina se estaba llenando. Discreción. La voz de David bajó aún más, volviéndose peligrosamente suave. Hablemos de discreción. Hablemos de la brújula. Nuestro sistema de valores fundamentales. Lo conoces. Está en los carteles de cada sala de descanso. Seguridad, cuidado, integridad y pasión. Dime, Brenda, ¿cuál de esos valores demostrabas cuando humillaste a 2 niños frente a una puerta llena de pasajeros? ¿Era cuidado o quizás integridad? La estaba vivisecando, no con ira, sino con el frío y afilado bisturí de la ética de su propia empresa. Los pocos pasajeros que quedaban estaban paralizados, observando el drama con atención concentrada. Brenda buscó a tienta su radio. Mark, necesito un supervisor en la puerta B32 inmediatamente. Es una buena idea, dijo David con una escalofriante falta de emoción. Me gustaría hablar con Mark también. Un momento después, un hombre de aspecto acosado con un uniforme de gerente que le quedaba un poco grande se acercó corriendo. Brenda, ¿qué es? Se detuvo. Se quedó paralizado al ver a David Harrison. El rostro de Mark palideció por completo. A diferencia de Brenda, reconoció al hombre al instante. Lo había visto en las reuniones virtuales de la empresa y en comunicaciones corporativas. Era David Harrison, el vicepresidente. El señor Harrison, señor, no tenía ni idea de que estaba en la terminal. Balbuceó Mark, con los ojos abiertos de terror. Lanzó una mirada frenética e inquisitiva a Brenda, que parecía a punto de desmayarse. Claramente, Mark, dijo David, dirigiendo la mirada al supervisor. Todo el peso de su autoridad recaía sobre él. Estaba despidiendo a mis hijos y al volverlos encontré llorando porque su agente Brenda decidió inventar una política para negarles el embarque con los otros niños pequeños. Luego procedió a reprender a un pasajero que intentó defenderlos. Así que, antes de que suspenda a todo el personal de la puerta de embarque en espera de una investigación completa sobre su formación y conducta, quiero que me explique cómo uno de sus agentes principales puede ser tan ignorante de los protocolos para menores no acompañados. Mark sudaba profusamente. Señor, lo siento mucho. No hay excusa. Brenda, ¿en qué estaba pensando? Brenda miró desesperada a su supervisor, esperando un aliado, pero solo vio a un hombre que intentaba frenéticamente distanciarse de la explosión que había causado. Pensé, empezó débilmente. No, interrumpió David, con la voz cortante como el cristal. No pensaste, sentiste. Viste a 2 niños negros viajando solos y sentiste que tenías el poder de hacerlos sentir pequeños. Usaste una regla inexistente como un arma, y lo hiciste con una sonrisa. Esto no fue un error de procedimiento, Mark. Fue una falla de carácter. Y es una responsabilidad que no toleraré bajo mi supervisión. Sacó su teléfono y marcó un número de memoria. Sí, Cynthia, soy David. Estoy en la puerta B32 de Atlanta. Necesito que hagas 2 cosas por mí. Primero, ponme al jefe de recursos humanos del centro de Atlanta al teléfono ahora mismo.
Segundo, quiero que reserves a mis hijos, Maya y Jordan Harrison, y a mí en el próximo vuelo a Orlando en primera clase. Mi viaje a Chicago está cancelado, y quiero que este vuelo, Apex 2146, se retenga en la puerta. Nadie irá a ninguna parte hasta que termine aquí. Brenda finalmente se derrumbó. Todo el peso catastrófico de sus acciones cayó sobre ella. Ella no solo había sido grosera con un par de niños. Se lo había hecho a los hijos de uno de los ejecutivos más poderosos de toda la empresa. La habían descubierto no solo en una mentira, sino en un acto de crueldad mezquina que ahora estaba siendo presentado como una crisis corporativa. Mientras David Harrison comenzó a hablar en voz baja pero con firmeza en su teléfono sobre un asunto urgente de personal, Brenda miró fijamente a los gemelos que observaban desde sus asientos. Sus rostros eran una mezcla de asombro y miedo. En sus ojos, ella vio no solo su caída, sino el reflejo de su propio error profundo e irreversible. La conversación que David Harrison tuvo por teléfono fue breve, clínica y absolutamente definitiva para Brenda. Mark, el supervisor, permaneció allí, haciendo sonar las manos y parecía un hombre que espera un veredicto sobre su propio destino. Cuando David colgó, miró a Mark. Mark, acompañarás a Brenda a la oficina de recursos humanos del centro de inmediato. Será puesta en licencia administrativa en espera de una investigación completa. Se le revocará el acceso al sistema. Ella no debe trabajar en otra puerta. ¿Estoy claro? Sí, señor, claro como el cristal, dijo Mark, asintiendo vigorosamente. Brenda, dijo David, dirigiéndose a ella por última vez. Su voz no reflejaba ningún enojo persistente y ahora estaba llena de una profunda decepción. Espero que durante su tiempo libre reflexionen sobre la sagrada confianza que los padres depositan en nuestra aerolínea. Hoy violaron esa confianza. No solo la mía, sino la de todos los padres que suben a sus hijos a uno de nuestros aviones. Brenda, pálida y con el rostro cubierto de lágrimas, solo pudo asentir en silencio. Se desprendió su credencial del uniforme y la dejó sobre el mostrador. El pequeño trozo de plástico, antes su símbolo de autoridad, ahora parecía una lápida para su carrera. Mark le tocó suavemente el codo y juntos se alejaron de la puerta de embarque, desapareciendo en el vestíbulo, dejando tras de sí un vacío de silencio atónito. Una vez resuelta la crisis inmediata, la actitud de David se suavizó al girarse y regresar con sus hijos. Se arrodilló ante ellos de nuevo. El poderoso ejecutivo desapareció, reemplazado una vez más por el padre preocupado. «Hola», dijo con suavidad, «¿están bien?» Maya asintió con los ojos muy abiertos. «Papá, eres el vicepresidente». Salió como un susurro de incredulidad. David esbozó una leve sonrisa. «Ese es mi trabajo diario. Mi trabajo principal es ser tu papá. Y lo siento. Siento mucho que te haya pasado eso. Nadie debería hacerte sentir así jamás». «¿Seguiremos viendo a la abuela?», preguntó Jordan en voz baja. «Claro que sí», dijo David, abrazándolos a ambos. «De hecho, los planes han cambiado un poco. Voy contigo. Vamos a tener unas vacaciones extra juntos». Él personalmente los acompañó a través del puente de embarque, pasando por la fila de pasajeros que aún esperaban y cuyas miradas curiosas y simpáticas lo seguían. Habló en voz baja con la azafata principal en la puerta del avión, una mujer llamada María. «María, soy David Harrison. Estos son mis hijos, Maya y Jordan. Hubo un incidente en la puerta. Necesito que por favor tengas mucho cuidado con ellos. Encuéntrales 2 asientos en primera clase y comprales todo lo que quieran. Me uniré a ellos en un momento». La azafata, al oír el alboroto, miró a los gemelos con profunda empatía. «Por supuesto, señor Harrison. Niños y niñas», dijo, sonriendo cálidamente a Maya y Jordan. «Bienvenidos a bordo. Síganme. Tengo los asientos perfectos para ustedes justo al frente». Mientras los gemelos eran conducidos al santuario del avión, David se volvió hacia la pasarela donde Mark había reaparecido,
con aspecto aún más aterrorizado que antes. Señor Harrison, señor, los pasajeros están cada vez más inquietos. Ya llevamos retraso. El retraso es el menor de nuestros problemas, Mark, dijo David, con la voz endurecida de nuevo. No se trataba solo de Brenda. Este es un fallo sistémico. El hecho de que ella se sintiera capacitada para actuar de esa manera significa que su formación era deficiente. Su supervisión fue deficiente y nuestra cultura tiene un punto ciego. Quiero una revisión completa de la capacitación sobre políticas discrecionales para todos los agentes de puerta, de casa en casa, comenzando aquí en Atlanta. Quiero tener en mi escritorio el lunes un informe que describa cómo vamos a garantizar que esto no vuelva a suceder. Ni a mis hijos, ni a los hijos de nadie. ¿Entiendes lo que te pido? Sí, señor. Mark dijo, una revisión completa. Cambios sistémicos, entiendo. Bien, dijo David. Echó una última mirada al mostrador de entrada, ahora vacío, un testimonio silencioso del drama que se había desarrollado. Luego se dio la vuelta y subió al avión, dejando a Mark a cargo de las consecuencias operativas. Dentro, encontró a Maya y Jordan instalados en amplios y cómodos asientos de primera clase, ya bebiendo jugo de naranja en vasos reales. Parecían pequeños en las grandes sillas, pero el miedo y la humillación en sus ojos habían sido reemplazados por una creciente sensación de seguridad y asombro. El vuelo a Orlando transcurrió sin problemas. David pasó el tiempo hablando con ellos, no sobre el incidente, sino sobre la escuela, sobre sus abuelos, sobre qué atracciones querían montar primero. Estaba reconstruyendo su sentido de normalidad, cubriendo las grietas que la crueldad de Brenda había creado. Pero la lección del día no pasó desapercibida para ellos. Habían experimentado el aguijón del prejuicio por parte de una persona en posición de autoridad. Pero también habían presenciado algo más. El inmenso y silencioso poder de su padre. No había gritado ni se había vuelto agresivo. Había utilizado sus conocimientos, su posición y su inquebrantable creencia en lo que era correcto para desmantelar la injusticia pieza por pieza. Les había demostrado que la respuesta más eficaz al comportamiento desagradable no es rebajarse a su nivel, sino elevarse por encima de él con inteligencia e integridad. Cuando aterrizaron bajo el cálido sol de Florida y fueron abrazados por sus abuelos, la terrible experiencia en la puerta B-32 les pareció algo muy lejano, pero el recuerdo permanecería. Fue una dura lección de cómo puede funcionar a veces el mundo. Pero también fue una lección inolvidable sobre cómo afrontarlo. Una lección enseñada no con un sermón, sino con una acción tranquila y decidida por parte del hombre al que estaban orgullosos de llamar su padre. La tormenta inmediata en la puerta B-32 había pasado, pero su impacto se extendió hacia afuera en poderosas ondas concéntricas, tocando a cada persona involucrada y alterando el panorama de sus vidas en formas que apenas comenzaban a comprender. Para Apex Air, fue casi una catástrofe. Para una familia, fue un momento decisivo. Para un empleado, fue el final de un capítulo. El aire cálido y húmedo de Florida, perfumado con jazmín en flor nocturna, era un mundo aparte de la atmósfera estéril y reciclada del aeropuerto de Atlanta. Maya y Jordan estaban acostados en camas individuales en la habitación de invitados de sus abuelos, un espacio familiar lleno de colecciones de conchas marinas y álbumes de fotos antiguos. Su abuelo les había preparado helados de cerveza de raíz y su abuela los había envuelto en abrazos que olían a canela y amor. Estaban a salvo. Pero los acontecimientos del día permanecieron justo debajo de la superficie. Las luces estaban apagadas y el único sonido era el suave zumbido del ventilador de techo. Maya. La voz de Jordan era un pequeño susurro en la oscuridad. Sí. ¿Papá estaba enojado con nosotros? Maya se giró hacia un lado para mirar la figura sombría de su hermano. No, Jordi. ¿Por qué pensarías eso? Él no estaba enojado con nosotros en absoluto. Estaba enojado con Brenda. Era diferente, dijo Jordan, buscando la palabra adecuada. Cuando se dirigió al escritorio, parecía el director cuando los niños se meten en grandes problemas.
Todo tranquilo y aterrador. Maya pensó en eso. Él tenía razón. Ella nunca había visto a su padre así. Lo había visto feliz, triste, cansado y estresado por el trabajo. Pero ella nunca había visto ese fuego frío y controlado. Era la mirada de un rey que había descubierto un envenenador en su corte. Eso no daba miedo, corrigió Maya, con su voz llena de una autoridad recién descubierta. Eso era una superpotencia. Ella era un tipo malo y él simplemente la golpeó sin siquiera gritar. Hizo una pausa, procesando el pensamiento. Utilizó sus palabras y las reglas de la empresa. Era como un arma secreta que ella no sabía que tenía. Entonces, su trabajo es su superpoder. Jordan preguntó, mientras la idea empezaba a echar raíces en su imaginación de cuando tenía 10 años. Creo que sí, dijo Maya. Él construyó toda esa aerolínea, tal vez, así que conoce todos los códigos secretos. Se quedó en silencio por un momento. La emoción inicial de la victoria de su padre dio paso al recuerdo de lo que vino antes. Odiaba cómo nos miraba, Jordi. Como si fuéramos insectos, como si no perteneciéramos allí. Los otros niños pudieron continuar, susurró Jordan, con el dolor aún fresco. Los que están con sus mamás y papás. Porque era una abusadora, dijo Maya, con un sabor amargo y cierto. Y pensó que éramos blancos fáciles porque estábamos solos. Pensó que nadie nos defendería. Se incorporó en la cama, la luz de la luna que entraba por la ventana iluminó su mirada decidida. Pero se equivocaba. Papá estaba allí. ¿Y si no estaba? La pregunta flotaba en el aire entre ellos, pesada e inoportuna. ¿Y si David Harrison hubiera ido directo a su reunión en Chicago? ¿Y si no hubiera tenido ese impulso paternal de despedirlos una última vez? Habrían soportado la vergüenza, luchado con sus maletas y cargado con la silenciosa herida de la experiencia. Entonces se lo habríamos dicho al aterrizar, dijo Maya, con una voz ferozmente leal. Y la habría encontrado de todos modos. Los malos no se salen con la suya. No de papá. Jordan pareció satisfecho con esta respuesta. Restableció una sensación de orden en su mundo. Se dio la vuelta y pronto su respiración se estabilizó al suave ritmo del sueño. Pero Maya permaneció despierta mucho tiempo después de contemplar las aspas giratorias del ventilador. Ahora comprendía que el mundo tenía reglas invisibles y visibles. Brenda había intentado usar las reglas invisibles del prejuicio contra ellos, pero su padre había contraatacado con las reglas visibles y escritas de la empresa. Fue una lección compleja e inquietante. Sintió un inmenso orgullo por su padre, pero también una nueva y aguda conciencia de los peligros silenciosos del mundo. Ya no era solo una niña en un viaje de diversión. Era testigo. Mientras sus hijos dormían, David Harrison estaba de pie en el balcón de la suite de hotel de última hora que había reservado cerca de los parques temáticos. Se había aflojado la corbata y se había quitado la chaqueta, pero la tensión del día aún le atormentaba los hombros. Sostuvo el teléfono junto a la oreja, escuchando la voz de su esposa, Lena. ¿Y entonces qué hiciste? La voz de Lena era una bomba, pero podía oír el acero debajo. La furia protectora de una madre. Hice lo que tenía que hacer, Lena, dijo David en voz baja. Contó los detalles finales, la escolta a Brenda, la conversación con Mark, el vuelo. Traté de mantenerme profesional frente a los niños, frente al personal, pero cuando vi el rostro de Maya, esa mirada de desafío tratando de ocultar lo herida que estaba, quise destrozar toda esa puerta. Me alegro de que no lo hayas hecho, dijo Lena suavemente. Hiciste algo más efectivo. Destrozaste su carrera, y lo hiciste de la manera correcta. David, tienes que decírmelo. ¿Crees que fue porque lo eran? No necesitaba terminar la frase. David cerró los ojos. La imagen de sus dos pequeños hijos avergonzados se quedó grabada en su memoria. Sí, dijo, y la palabra cargaba de una cansada certeza. No tengo ninguna duda. Brenda vio a dos chicos negros bien vestidos y seguros de sí mismos viajando solos,
y su prejuicio se apoderó de ella. Tal vez pensó que sus boletos fueron comprados con millas que ella no creía que merecieran. Quizás le molestaba su independencia. No importa. Se manifestó como un abuso de poder. El tipo de microagresión con el que personas como nosotros lidiamos todo el tiempo. Solo que esta vez les pasó a nuestros bebés. Pudo oír a Lena respirar profundamente. Estoy reservando el primer vuelo a Orlando mañana por la mañana. Lo sé, dijo. Me imaginé que lo harías. Los niños están bien. Realmente, son resilients. Y ahora mismo, creo que están más asombrados por su padre, el superhéroe VP, que traumatizados. Una sonrisa cansada y triste tocó sus labios. Pero esto no puede ser solo una historia que contamos. Esto tiene que ser un catalizador. ¿Qué vas a hacer? Ya he empezado, dijo David, y su voz volvió a adoptar el tono concentrado del ejecutivo. Mark está haciendo una revisión completa del Atlanta Hub, pero yo la estoy llevando a nivel nacional. Estoy programando una reunión de emergencia con los jefes de servicios a bordo, operaciones aeroportuarias y recursos humanos. Vamos a construir un nuevo módulo de capacitación, el protocolo Young Wins, más allá del manual. Se incluirá una capacitación basada en escenarios sobre sesgos inconscientes. Utilizaremos este incidente, anonimizado por supuesto, como caso de estudio central. Estaba convirtiendo su rabia personal en una política corporativa, forjando su dolor en un escudo para proteger a otros niños. Era la única forma que conocía de procesarlo. Simplemente estate ahí para ellos, David, dijo Lena, suavizando la voz. Durante los próximos días, olvídate de que eres vicepresidente. Simplemente sé un papá. El tipo que los lleva a tomarse unas copas hasta marearlos. Ya hablaremos de las consecuencias corporativas más tarde. Trato hecho, dijo, sintiendo un genuino sentimiento de alivio. Te amo más. Ahora ve a descansar un poco. Tus deberes de superhéroe han terminado por hoy. Colgó el teléfono y miró las distantes luces brillantes del reino mágico. Sus hijos estaban a salvo. Su esposa estaba de camino, pero él sabía que esto era solo el comienzo. Había apagado un incendio, pero ahora tenía que proteger del fuego todo el bosque. Brenda estaba sentada en una habitación estéril y sin ventanas frente a una mesa pulida frente a una mujer llamada señorita Albrecht, la gerente senior de recursos humanos del centro. La señorita Albrecht tenía un rostro tranquilo e ilegible y una pila de papeles frente a ella. Mark había dejado a Brenda aquí hacía una hora, y el silencio había sido ensordecedor. Brenda, comenzó la señorita Albrecht, con voz neutral. Hemos revisado el informe preliminar de su supervisor, Mark, y un informe directo del vicepresidente Harrison. También hemos obtenido las grabaciones de seguridad de la puerta B32. Brenda se estremeció. Las imágenes lo mostrarían todo. Su gesto de desdén, los rostros destrozados de los gemelos, su enfrentamiento con la pasajera Sara, su mirada de suficiencia triunfal. Basándose en estos hallazgos, la señorita Albrecht continuó como si leyera un informe meteorológico. Se ha determinado que ha infringido gravemente varias políticas de la empresa. Estas incluyen, entre otras, el incumplimiento de los protocolos para menores no acompañados, la tergiversación de la política de la empresa a los pasajeros y una conducta impropia de un empleado de Apex Air, lo cual contradice directamente nuestros valores fundamentales de cuidado e integridad. Brenda abrió la boca para hablar, para defenderse. Fue un malentendido. Estaba estresada. El vuelo iba lleno. La señorita Albrecht levantó una mano, un simple gesto que silenció por completo a Brenda. Brenda, llevas 15 años con nosotros. En ese tiempo, has recibido 3 quejas de pasajeros por comportamiento grosero y despectivo, 2 de las cuales resultaron en advertencias formales. Este incidente de hoy no fue un simple malentendido. Fue un patrón de comportamiento que culminó en un acto atroz de falta de criterio, y francamente, discriminación, dirigido a los hijos de un alto ejecutivo.
El posible daño legal y a la imagen es incalculable. La palabra quedó en el aire. Discriminación. Sonaba tan oficial, mucho peor que ser simplemente cruel. Como tal, dijo la señorita Albrecht, deslizando una hoja de papel sobre la mesa. Su empleo en Apex Air queda despedido. Con efecto inmediato. Este es su último aviso. El personal de seguridad la acompañará a su casillero para recoger sus pertenencias y luego la acompañará fuera de las instalaciones. 15 años perdidos en 15 minutos, todo por culpa de 2 niños. Eso era lo que quería pensar. Pero al mirar el rostro impasible de la señorita Albrecht, una verdad más profunda y dolorosa comenzó a aflorar. No era por los niños. Era por ella. Su amargura, su resentimiento, los pequeños nudos de prejuicio que había permitido que se endurecieran en su interior con los años. Había visto un objetivo y había disparado, sin imaginar jamás que el objetivo pudiera devolver el disparo con una fuerza tan devastadora. Firmó el papel con mano temblorosa. La carrera que había construido, el pequeño reino de la puerta que había gobernado, se había desvanecido. Ya no era la reina Brenda de la puerta. B32. Era solo Brenda, desempleada. Y mientras 2 silenciosos guardias de seguridad la sacaban de la oficina, sintió el peso aplastante de una consecuencia que nunca creyó que le sobrevendría. Un año puede parecer una eternidad, especialmente cuando se mide en función del cambio corporativo y el crecimiento emocional de los niños. El dramático enfrentamiento en la puerta B32 ya no era una herida abierta, sino una cicatriz que contaba una historia. Para la familia Harrison y para Apex Air, se había convertido en una narrativa fundacional, una historia de fracaso, responsabilidad y el lento y difícil trabajo de construir algo mejor a partir de las cenizas de un error. La sala era luminosa, moderna y llena de la energía nerviosa de 2 docenas de nuevos empleados. Este era el punto culminante de su capacitación, el módulo final antes de que recibieran sus propias credenciales y fueran enviados a las puertas. El hombre que estaba frente a ellos era Mark, el antiguo supervisor de la puerta B32. Ya no estaba acosado ni aterrorizado. Se mantenía tranquilo, con una confianza ganada. Su nuevo título se mostraba en la pantalla detrás de él. Facilitador principal del programa de atención compasiva. No había sido despedido. En el caótico periodo posterior, David Harrison percibió algo en el pánico de Mark. Un deseo desesperado de hacer lo correcto, sepultado bajo años de inercia corporativa. David le dio una opción: buscar un nuevo trabajo o ayudar a liderar el cambio. Mark eligió esto último, entregándose a la tarea con el fervor de un converso. Buenos días a todos, comenzó Mark, con su voz resonando en la silenciosa sala. Bienvenidos al protocolo de las salas jóvenes. Algunos de ustedes podrían pensar que esto es solo una cuestión de proceso. Cómo facturar a un menor no acompañado y a quién entregárselo. ¿Qué no es? Este módulo trata sobre la empatía. Se trata de comprender la inmensa confianza que un padre deposita en nuestra aerolínea cuando coloca a su hijo en uno de nuestros aviones. Hizo clic en un botón y apareció una nueva diapositiva. Se tituló Estudio de caso Atlmco 246. No había nombres, ni fechas, solo un simple resumen anónimo de los acontecimientos. Un agente de la puerta de embarque le niega el acceso previo a 2 hermanos de 10 años que viajan como pasajeros designados. El agente aplica una política que no existe, provocando humillación pública y angustia emocional. Se desestima la intervención de otro pasajero. La situación se agrava con la llegada del tutor de los niños. Mark dejó las palabras flotando en el aire. Esto pasó, dijo bajando la voz. Aquí mismo, en este aeropuerto. La agente en este escenario, una veterana con 15 años de experiencia, fue despedida. Pero su despido no resolvió el problema de raíz. El problema residía en una cultura que permitía usar la discreción como arma. Una cultura en la que un empleado podía sentirse con el poder de hacer sentir a un pasajero, especialmente a un niño, pequeño, incómodo e inferior.
Vio a los reclutas moverse incómodos. Esta no era la típica capacitación de atención al cliente alegre que esperaban. Nuestro vicepresidente de operaciones en Norteamérica, quien fue el guardián en esta historia, ha ordenado que este caso práctico sea la piedra angular de nuestra capacitación. Él cree, y yo creo, que aprendemos más de nuestros fracasos que de nuestros éxitos. Su trabajo no es solo escanear tarjetas de embarque. Es ser un guardián. Es ser la persona en la que un niño asustado puede confiar. Es ver un cordón rojo brillante y pensar en una carga valiosa, no en una molestia. Hoy analizaremos este incidente momento a momento y me dirán qué habrían hecho de manera diferente. Al fondo del aula, de pie en la sombra de la puerta, David Harrison observaba. Se había propuesto observar en silencio una de estas sesiones cada trimestre. Escuchó cómo Mark, un hombre al que una vez había aterrorizado, ahora enseñaba con pasión y eficacia la misma lección surgida de aquel terrible día. Vio a los nuevos reclutas participando, debatiendo, con una creciente comprensión en sus rostros. Este era el efecto dominó que había esperado. Este era el bosque a prueba de fuego. Le dedicó a Mark un sutil, casi imperceptible gesto de aprobación y se escabulló antes de que nadie notara su presencia. Maya, ahora una madura de 11 años y medio, estaba sentada a la mesa del comedor, rodeada de cartulinas y rotuladores de colores. Estaba escribiendo meticulosamente el título de su proyecto de estudios sociales, El poder de uno, cómo los espectadores pueden cambiar la historia. El incidente en el aeropuerto había despertado algo en ella. Se había vuelto ferozmente observadora con un profundo sentido de la justicia. Fue la primera en defender a una compañera de clase de la que se burlaban en el patio, la que organizó una petición para conseguir más contenedores de reciclaje. La cafetería. El recuerdo de su propia impotencia había alimentado el deseo de empoderar a otros. Jordan, cuyo talento artístico había florecido, se sentó a su lado, dibujando cuidadosamente una serie de paneles para su presentación. Un panel mostraba una figura imponente de pie frente a dos niños pequeños que les bloqueaban el paso. El siguiente panel mostraba otra figura que avanzaba entre la multitud, con una mano extendida para ayudar. «Haz que la mujer malvada parezca un poco más bruja», instruyó Maya, mirando por encima de su hombro. «Lo estoy intentando», dijo Jordan concentrándose, «pero quiero que parezca una persona real». Papá dijo que lo más aterrador era que ella no era un monstruo. Ella era solo una persona normal que tomó una mala decisión. Esa había sido una de las muchas conversaciones que habían tenido con sus padres durante el último año. No se asustaron de ello. Lo discutieron, lo diseccionaron y aprendieron de ello. El trauma se había transformado en una lección de carácter y ética. Su madre, Lena, entró mientras revisaba el correo. Facturas, basura, una revista. «Oh, ¿qué es esto?» Maya y Jordan Harrison. Ella les entregó un sobregrueso de color crema. La dirección del remitente era de un bufete de abogados de Chicago. Curiosa, Maya lo abrió con cuidado. Dentro había una carta escrita en un elegante papel con una fluida caligrafía manuscrita. «Queridos Maya y Jordan, no me conocen, pero mi nombre es Sara Conelli. Nos conocimos brevemente hace un año en una puerta del aeropuerto de Atlanta. Yo fui la mujer que intentó hablar con el agente de la puerta por usted. He pensado en vosotros dos a menudo desde aquel día. Le escribo porque recientemente leí un artículo en una revista de la industria aérea sobre un nuevo programa de capacitación galardonado en Apex Air centrado en la empatía y el cuidado de los viajeros jóvenes. El artículo describía un incidente anónimo que provocó el cambio, y en mi corazón sabía que era tu historia. Quería decirte algo que no pude decir ese día. Me sentí increíblemente orgulloso de ustedes, de su valentía, de su cortesía frente a tanta rudeza y de la forma en que se defendieron. Pero más que eso, me sentí inspirada. Ser testigo de lo que ocurrió y luego ver la manera tranquila y decidida en que tu padre lo manejó fue una lección profunda para mí. Ese día yo solo era un pasajero. Actualmente dirijo la división pro bono de mi firma de abogados,
centrada en la defensa de los derechos de los niños. Tu historia, de una manera pequeña pero significativa, me ayudó a seguir ese camino. Me recordó que no necesitas un título ni una posición para defender lo que es correcto. Pero cuando tienes poder, tienes una profunda responsabilidad de usarlo para el bien. Gracias por ser valiente. Ese día cambiaste más que una política de aerolínea. Atentamente, Sarah Connelly. Maya leyó la carta en voz alta, con la voz cargada de emoción. Cuando terminó, miró a Jordan, cuyos ojos estaban abiertos de par en par por el asombro. Una extraña no solo los había recordado, sino que había llevado consigo su historia y la había convertido en algo bueno. La mujer de la multitud, la que había intentado ayudar, ahora era una heroína en su propia historia. Esa noche, le mostraron la carta a su padre. David lo leyó lentamente y luego lo volvió a leer. Miró a sus hijos, cuyos rostros brillaban con un orgullo que ya no se debía solo al poder de su padre, sino a su propio impacto. El incidente les causó dolor, pero también les mostró su propia resiliencia. Les había demostrado que un solo momento de injusticia podía provocar 1000 momentos de cambio positivo en una empresa, en un extraño, y lo más importante, en ellos mismos. La carta de Sarah no fue el final de la historia. Fue una prueba de que la historia aún se estaba escribiendo. Sus ondas se extienden cada vez más hacia el exterior, llevando un mensaje simple y poderoso de cuidado, integridad y el legado perdurable de hacer lo correcto. Esta historia es un poderoso recordatorio de que los prejuicios no siempre son evidentes y evidentes. A veces se esconde detrás de un uniforme, una etiqueta con un nombre y una interpretación distorsionada de las reglas. Lo que hizo Brenda no fue solo un error. Fue una elección, una decisión de usar su pequeña autoridad para infligir un gran daño a 2 niños. Es un reflejo de un sesgo silencioso e insidioso al que muchas personas se enfrentan todos los días en lugares donde deberían sentirse seguras. Pero la respuesta de David Harrison nos muestra que el verdadero poder no consiste en gritar más fuerte. Se trata de una fuerza silenciosa, un conocimiento profundo y de utilizar su posición no para obtener venganza personal, sino para hacer cumplir la justicia y lograr un cambio significativo. Él no solo resolvió su propio problema, puso en marcha un proceso para garantizar que esto no le sucediera a otros. Si esta historia de injusticia y máxima responsabilidad te conmovió, por favor presiona el botón me gusta para mostrar tu apoyo. Compártelo con alguien que necesite escuchar que defender lo correcto es importante. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal para ver más dramas de la vida real que te harán pensar. ¿Qué hubieras hecho tú en esta situación? Déjanoslo saber en los comentarios a continuación. Leemos cada uno de ellos.